Seguros, organizado por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Tenemos un protocolo en orden del día. El primer punto, himno nacional de la República de Colombia. El segundo punto, himno de la Corporación Universitaria Republicana. El tercer punto, palabras de bienvenida a la doctora Margarita Gómez López, a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. En cuarto lugar, la conferencia Seguro de Responsabilidad Civil. Tercer punto, palabras de bienvenida a la doctora Margarita Gómez López, a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Muy amable doctor Don Freddy Bustos, nuestro decano de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Agradezco de manera muy especial a la doctora Margarita Gómez López, abogada egresada de la Universidad Libre, con más de 16 años de experiencia en el sector asegurador. Hoy es la abogada responsable de los contratos de seguros del Estado, una responsabilidad muy grande, especializada en responsabilidad civil de la Universidad de La Sabana, en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y representante legal de Seguros del Estado. Esta experiencia que tiene la doctora Margarita es muy importante en el diálogo que pueda establecer en nuestra formación académica, en la experiencia profesional de ustedes como estudiantes de nuestro programa de Finanzas y Comercio Internacional, como egresados, como estudiantes y profesionales de otras universidades y entidades del sector privado y público que han encontrado en estos ciclos de reflexión sobre y estudio sobre los seguros organizado por nuestra Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, este ya es el segundo, que han encontrado interés en inscribirse. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez están en nuestra casa de estudios, esta corporación fraterna republicana, una institución joven, pero que proyecta un trabajo desde hace 19 años para construir país con esperanza. Agradecemos a todos nuestros estudiantes, docentes y egresados que hacen posible este evento. Para nosotros, la formación no se agota en el aula de clase. Por ello, el contacto con el mundo externo, con el sector empresarial, con las políticas públicas, con la investigación, con las necesidades de las comunidades, más lo que se trabaje en nuestras clases, forman un profesional integral, crítico y ante todo honesto. Bienvenida, doctora Margarita. Estaremos atentos y presto a su experiencia para entablar un diálogo académico. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Cuarto y último punto, nuestra conferencia Seguro de Responsabilidad Civil, a cargo de la doctora Margarita Gómez López. Buenas noches. Primero que todo quiero agradecerles a las directivas de la facultad, al doctor Daniel Sarmiento por haberme tenido en cuenta, por permitirme estar aquí compartiendo algo de lo que he aprendido en estos años de experiencia como representante de seguros del Estado y como apoderada judicial en la mayor parte de los casos que cuento con experiencia. Tengo entendido que pues acá tenemos asistentes de muchas de las facultades, entonces si hay algo que ustedes no van entendiendo sobre el aspecto técnico del seguro, pues no sé, si quieren al final dejamos como el tema de preguntas para resolver todas las inquietudes que tengan. Por lo pronto voy a, para poder llegar al contrato de responsabilidad civil,
creo que es pertinente que hagamos un inicio con el tema relacionado con los aspectos generales de qué es un contrato de seguro. La legislación colombiana como tal no trae una definición específica de qué es un contrato de seguro. Sin embargo, en los artículos 1036, 1037 y 1045 del Código de Comercio hacen una serie de descripciones de cuáles son los elementos o cuáles son las características de un contrato de seguro. Así tenemos que, se puede decir que el contrato de seguro es un acuerdo de voluntades bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución sucesiva, con otras características más. Algunos dicen, por ejemplo, que es un contrato de adhesión. Realmente es un tema muy álgido que genera muchísima controversia. La descripción como un contrato de adhesión para nosotros los aseguradores pues no es un contrato de adhesión. Para el tema relacionado con la protección a los derechos del consumidor, que es un contrato de adhesión. Si comenzamos por el tema de la consensualidad, debemos tener en cuenta que antes del año 1997 el contrato de seguro necesariamente requería para su prueba una formalidad, es decir, la existencia de una carátula, de una póliza, de un documento físico como tal, para ser tenido en cuenta principalmente en temas ya procesales, en temas judiciales. Sin embargo, a partir del año 1997, con la expedición de la ley 1389, ya esto cambió. Ya el contrato de seguro ya no es un tema que requiere una formalidad, sino que pasó a ser consensual. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente con la afirmación de saber que hay un contrato de seguro, se tiene por cierto tal afirmación. Obviamente ya pues en temas judiciales, ya con el deber de aportación de la prueba que nos exige el Código General del Proceso, pues estos documentos llegarán al juez para darle un poco más de certeza sobre la existencia del contrato de seguro y por qué Seguros del Estado, pero porque cualquier aseguradora está legitimada en la causa por pasiva para ser llamada a responder por los perjuicios que fue contratada a indemnizar. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque cada una de las partes adquiere una obligación. De tal manera que nosotros no podemos pensar que solamente por el hecho de pagar una prima, entonces la compañía aseguradora pues simplemente va a estar al margen y va a tener una actitud pasiva. No, la compañía aseguradora también tiene unas obligaciones que cumplir con el asegurado, con el tomador de la póliza. Es un contrato aleatorio. ¿Por qué razón? Porque es que la gran mayoría de contratos que tenemos en Colombia tienen un objeto predeterminado. Por ejemplo, contrato de compra-venta. Yo le vendo a usted una casa y usted me paga un precio. En el contrato de seguro no, yo pago una prima como asegurado, como tomador, pero ¿qué pasa? El contrato de seguro está sujeto a una condición incierta, a un hecho que no sabemos si va a ocurrir, que puede que ocurra y puede que no ocurra, por eso es que es aleatorio. Oneroso, porque el contrato de seguro exige como uno de los requisitos esenciales el pago de una prima. Y pues requiere también de la compañía aseguradora que una vez nazca la obligación, pues genere la indemnización a cargo del asegurador. De ejecución sucesiva. El contrato de seguro tiene la característica de que durante la vigencia del contrato de seguro, las partes integrantes del contrato tienen obligaciones mutuas. Por ejemplo, el asegurado o tomador de la póliza, que a veces se confunden, normalmente se confunden las dos partes, tienen la obligación de mantener el estado de riesgo, de avisarle a la compañía cuando cambie el estado de riesgo, de cumplir con las garantías. La compañía aseguradora pues tendrá la obligación de pagar la indemnización, de dar alcance a todos los amparos que están dentro de la carátula. De carácter indemnizatorio. ¿Por qué razón? Porque finalmente el contrato de seguro fue establecido por la necesidad que hay en la sociedad para protegerse sobre muchos riesgos que se están generando con el avance de la tecnología. Eso incluye persona. Muchos de ustedes yo creo que han de pronto escuchado que a mucha gente de pronto le han objetado una reclamación en una aseguradora porque resulta que contrató una persona y después está reclamando otra. Y eso tiene una razón de ser, porque es que finalmente el asegurador, si bien es cierto, es tomado como que es la parte fuerte en el contrato de seguro, no es menos cierto que para la compañía aseguradora también es muy importante saber a quién está asegurando, porque no es lo mismo asegurar a una persona que lleva un estilo de vida relativamente monótono, asegurar a una persona que de pronto dedica su vida a deportes de alto extremo, de cosas que son muy riesgosas y que le pueden generar en cualquier momento, bien sea la pérdida de su vida o una lesión gravísima que pueda generar
la afectación del patrimonio. Todas esas cosas influyen para que la compañía de seguros, cuando vaya a hacer la tasación del pago de la prima, pues entonces mire cuál es el nivel de riesgo elevado que tenga para ahí sí cuantificar la prima y expedir un contrato de seguro. Es un contrato de adhesión. Bueno, es un contrato de adhesión porque los contratos de seguro están, digamos que se expiden con unas preformas. ¿Qué crítica le hago yo a esto? Si bien es cierto, en la superintendencia financiera aparecen todas las pólizas, aparecen todos los condicionados y pueden ser consultados por cualquier persona interesada y pues normalmente son los mismos. En muchos de los contratos, principalmente en los contratos en los seguros patrimoniales, puede haber una negociación con la aseguradora, puede haber una negociación en punto de los límites máximos de los valores asegurados, de los deducibles, de qué cláusulas excluyentes se pueden aplicar o no. Por eso, en mi criterio, yo considero que no podemos tener como a rajatabla que sea un contrato de adhesión por el caballito de batalla que mucha gente dice que es la compañía aseguradora, es la que tiene la posición dominante y le impone al tomador o al asegurado el contrato de seguro. Finalmente cada uno es libre de contratar con la aseguradora que quiera, las condiciones que quiera. Pero pues tampoco nos vamos a llamar engaños y realmente la gran mayoría de los contratos de seguro tienen la misma preforma y tienen el mismo condicionado general y particular y pues ya es cuestión del asegurado o del tomador decidir si contrata o no la póliza que se le está ofreciendo. Es un contrato de buena fe. Creo que si bien es cierto, todos los contratos o todas las actuaciones que hagamos los seres humanos debemos estar reglados por la buena fe. El contrato de seguro tiene una atención muy especial con el tema de la buena fe y se exige la ubérrima buena fe, no solamente respecto del asegurador, que es el profesional, sino también respecto del tomador y del asegurado. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan ustedes cuando yo les decía que es un contrato intuit de persona y que la aseguradora necesitaba saber con quién estaba contratando? Es por esto precisamente, porque es que para la aseguradora, para que pueda ella tranquilamente asumir un riesgo que le está siendo contratado, necesita hacer un estudio, necesita hacer un avalúo, necesita, por ejemplo, si vamos a contratar una póliza de daños para que me ampare mi vehículo, pues obviamente yo necesito decirle, venga, mire, yo tengo un carro que es modelo 2000, le ha pasado esto y esto, tiene tantos siniestros encima, no le está funcionando una cosa y otra, en fin, tiene que saber la compañía realmente qué es lo que está asegurando para que ella sepa realmente a qué se está exponiendo en el evento de un siniestro. Si yo no le explico a la compañía, si yo no le declaro fielmente cuál es el estado del riesgo, pues simplemente la compañía va a entrar a negociar y va a entrar a contratar un riesgo que realmente no están parando y luego el perjudicado no va a ser la compañía aseguradora, sino va a ser el tomador o el asegurado o el beneficiario, porque la aseguradora va a salir a decir, mire, a mí no me declararon sinceramente el estado del riesgo, a mí me engañaron porque no me dijeron realmente qué era lo que pasaba. Esto pasa mucho con los seguros de vida. Yo creo que ustedes han escuchado mucho que a muchas personas con los contratos con las pólizas de vida que respaldan los créditos bancarios, a muchas personas cuando fallecen a sus causavientes pues les niegan los cubrimientos de las pólizas. ¿Por qué razón? Porque cuando el tomador de la póliza contrató la póliza, se le olvidó anunciar que tenía una serie de antecedentes médicos que hubiera hecho que la compañía aseguradora bien sea que aumentara el valor de la prima o simplemente que se negara a recibir el negocio. Porque pues en esta clase de seguros la compañía aseguradora no está obligada a expedir el seguro. En el único caso que está obligada es en la expedición de las pólizas SOAT, porque tiene un manejo diferente. Pero en el resto de los contratos de seguro la compañía aseguradora no está obligada. De tal manera que por eso la ubérrima buena fe es absolutamente importante en esta clase de contratos. Bueno, esto frente a las generalidades de qué es lo que compone o qué es lo que caracteriza un contrato de seguro. Ahora hablemos de qué personas son las que intervienen en un contrato de seguro. El artículo 1037 del Código de Comercio nos dice que las personas que intervienen en el contrato de seguro son el tomador y el asegurador. Para el caso de Colombia, los aseguradores son personas jurídicas necesariamente, que luego de cumplir una serie de requisitos que establece la Superintendencia Financiera adquieren habilitación para expedir pólizas en diferentes ramos. Mientras que el tomador de la póliza es la persona que le traslada el riesgo a la compañía aseguradora. ¿Qué es trasladarle el riesgo? Decirle, mire,
yo aseguradora quiero contratar con usted para que en el evento en que yo cause un siniestro con mi vehículo, conduciendo mi vehículo, usted con esa práctica que yo le voy a contratar, usted salga la indemnización de los perjuicios de la persona que resultó perjudicada con el accidente. Le está trasladando el riesgo a la compañía aseguradora. Pero también intervienen otras clases de sujetos, como por ejemplo el asegurado. El asegurado en la mayoría de las veces tiene la misma calidad del tomador, pero a veces hay, por ejemplo, en las pólizas colectivas, el tomador puede ser una persona jurídica, mientras que el asegurado como tal es el propietario del carro, por decir algo. De tal manera que tenemos como el asegurado el que realmente tiene el interés asegurable, el que realmente tiene su patrimonio expuesto en el evento en que ocurra un hecho lamentable que deba acudirse a una afectación de la póliza. Tenemos al beneficiario. El Código de Comercio no trae como tal una definición de quién es el beneficiario o qué es un beneficiario, pero digamos que si reunimos muchos de los conceptos que traen los tratadistas, el beneficiario no es otra cosa que la persona natural o jurídica que se beneficia con una indemnización. Eso es el beneficiario. Frente al beneficiario me voy a pronunciar un poquito más adelante cuando ya esté hablando como tal en el tema de del contrato de responsabilidad civil, porque eso ha tenido una variación. Como todos los contratos, el contrato de seguro tiene una serie de requisitos esenciales. Recuerden que los requisitos esenciales, para los que no tienen familiaridad con el tema, son aquellos en los cuales el contrato de seguro pierde su eficacia o simplemente se degenera en otro. Para el contrato de seguro tenemos como uno de los elementos el interés asegurable. En el seguro de daños pues son los bienes muebles o inmuebles que se pretendan asegurar. En los seguros patrimoniales, por ejemplo, el seguro de vida, pues la propia vida o la integridad física, según sea el caso que se esté adoptando. Si desaparece el interés asegurable, pues realmente el contrato pues pierde toda su eficacia, pierde su razón de ser. El riesgo asegurable. El artículo 1054 del Código de Comercio nos trae la definición exacta de qué es el riesgo asegurable, que no es otra cosa que el suceso o el hecho incierto que ocurre, pero no porque dependa de la voluntad del tomador o del asegurado. Frente a eso me pronunciaré un poco más adelante, porque eso, la definición como tal se mantiene, pero pues digamos que asumir riesgos de la aseguradora, por ejemplo, cuando hay una culpa grave, ha tenido un cambio positivo pues, para los asegurados. La prima. Este punto, bueno, la prima aparentemente es muy sencillo, simplemente debe pactarse en el contrato de seguro el pago de una prima. Se ha prestado para muchas confusiones el tema de la terminación automática del contrato de seguro por la mora en el pago de la prima. Entonces no se puede tomar como que es requisito de la esencia que se pague la prima. No, lo que es requisito esencial del contrato de seguro es que se pacte una prima. La mora en el pago de la prima tiene un efecto jurídico, pero es distinto y pues está totalmente arreglado, pero no es que la mora en el pago de la prima haga que desaparezca o que se degenere en otra cosa el contrato de seguro. ¿Listo? La obligación condicional del asegurador. La obligación condicional del asegurador nace cuando acaece el riesgo asegurable. Es decir, si el riesgo asegurable, por ejemplo en el seguro de incendios, si no se me incendia la casa, pues obviamente al seguro no le va a surgir la obligación condicional de pagar nada. La obligación condicional es eso, el reflejo del cumplimiento o del acaecimiento del hecho futuro o incierto, que también se puede unir como siniestro. Ahora sí, aterrizando al contrato de responsabilidad civil. Estos son generalidades. Si tienen alguna inquietud, pues más adelante la hablamos. ¿Por qué son importantes las generalidades? Para que las podamos aterrizar el contrato de responsabilidad civil. Este contrato surge por la necesidad que tienen las personas de proteger su patrimonio. La sociedad, la ciencia, la tecnología, las profesiones han venido dando pasos agigantados en su evolución. Y si bien es cierto, muchas han servido para el beneficio de las personas, para
temas relacionados con salud, supervivencia, muchas de estas cosas. No es menos cierto que también traen unos riesgos impresionantes. Por ejemplo, la manipulación de redes de energía, la manipulación de maquinaria, la conducción de automotores. Y esos daños, digamos que colaterales a la evolución humana, a la evolución de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología, pues no puede quedarse digamos que en el aire y decir la gente pues asume el riesgo de beneficiarse por la ciencia, por la tecnología, así que aguántese las consecuencias. No, tampoco. Por eso es que surge el seguro de responsabilidad civil, con la finalidad que la persona que cause un daño vea protegido su patrimonio y para que la víctima se vea reparada de alguna manera por los perjuicios que se le ha causado. Pero el seguro de responsabilidad civil no solamente tiene un carácter indemnizatorio, un carácter reparador, también tiene un carácter preventivo. Por eso es que en las pólizas de seguro ustedes van a encontrar deducibles. El deducible es la parte que impajaritablemente debe asumir el asegurado. El deducible le dice al asegurado: oiga, mire, listo, usted me trasladó el riesgo, pero eso no quiere decir que usted pueda actuar negligente o imprudentemente, porque usted va a tener que asumir una parte de este riesgo, y esa parte de ese riesgo se llama deducible, y usted sí o sí le va a tocar pagarlo. De hecho, si los perjuicios que causen no alcanzan a ser amparados por el límite máximo del valor asegurado, pues le toca a usted sacar de su propio patrimonio para reparar integralmente los perjuicios que causó a la persona que haya sido damnificada con la actuación imprudente del asegurado. Realmente la gran importancia que tiene esta clase de seguros es que tiene un impacto muy social. De hecho, tenemos una función social conforme lo dice la Constitución, nuestra Constitución colombiana. La función social del contrato de seguro es proteger a las víctimas. No es solamente proteger el patrimonio del asegurado, sino principalmente proteger a las víctimas. Les decía yo que en punto a las víctimas, que no son otras que los beneficiarios de la póliza, ha tenido un cambio, porque antes de la ley 54 del 90 decíamos que realmente el contrato de responsabilidad civil estaba estipulado para proteger el patrimonio del asegurado, y por lo tanto el beneficiario, digamos que quedaba un poquito relegado, porque pues simplemente lo que se estaba buscando era que el asegurado no sufriera ningún daño, pero poco importaba la suerte del beneficiario. Sin embargo, no, con el cambio de la ley ya se dijo: oigan, no, un momento, tengamos en cuenta realmente cuál es la función social del contrato de seguro de responsabilidad civil. Es allí cuando se le da acción directa al beneficiario frente al asegurador, porque antes el beneficiario no tenía derecho a reclamarle directamente al asegurado porque tenía una falta de legitimación en la causa por pasiva. Usted no forma parte del contrato de seguro, el único que forma parte del contrato de seguro es asegurador y tomador, y usted no es tomador, ni siquiera se acerca a ser un asegurado, de tal manera que usted no tiene acción en mi contra. Así que podría pasar el tiempo y pues ver frustradas sus intenciones de ser indemnizado porque no tenía una acción directa. Pero luego, cuando se introduce la acción directa a favor del beneficiario, ya el panorama le cambia a él. Porque eso, el hecho que el beneficiario tenga acción directa no quiere decir que cambie el interés asegurable, porque el interés asegurable sigue estando en cabeza del asegurado o del tomador de la póliza. Lo que pasa es que ahora el beneficiario tiene un protagonismo mayor y una protección mayor de sus derechos. Entonces, ¿qué pasa con el beneficiario? Al beneficiario realmente en este momento se le protege más, no solamente por las normas del Código de Comercio, sino también con el Estatuto del Consumidor Financiero, porque todas las cláusulas que tenga la póliza de seguro en su condicionado general o particular, así sean claras, así claramente el asegurador diga: yo no tengo por qué pagar esto, y esté en caracteres destacados y mejor, más claro pues imposible, siempre se va a entender todo a favor del consumidor financiero, es decir, del beneficiario de la póliza. Una situación que a mí me parece que pone en cierta desventaja o que desequilibra un poco el contrato de seguro, porque finalmente cuando el asegurador expide una póliza lo hace bajo determinados parámetros y calcula unas primas con base en determinados parámetros que a la postre, en una sentencia o en una negociación, se puede ver un poco desequilibrado, pues sería también un poco injusto. Entonces es así como tenemos
En el artículo 11.27 y en los artículos 11.33 se abre y se regula lo relacionado con el contrato de responsabilidad civil, especialmente las opciones y las acciones que tiene en este momento el beneficiario en contra del asegurador. Digamos que la ley 54 del 90 trajo algunas reformas muy importantes y ustedes, si se dedican al tema asegurador, se van a encontrar muy frecuentemente con esa ley. Uno de los cambios es que le impuso al asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios causados por el asegurador con motivo de determinada responsabilidad que incurra conforme a la ley, y hacerlo, pues como les decía, de manera directa frente al beneficiario de la póliza, pues siempre y cuando pues cumpla con una carga que ya más adelante les explicaré. Recuerdan ustedes que yo les había dicho que se había introducido un cambio frente a la culpa grave. Pues bien, antes se establecía que no se aseguraba ni la culpa grave ni el dolo. La compañía, esos son actos totalmente inasegurables. Pero con el cambio de legislación se aceptó que la culpa grave se introdujera como un riesgo asegurado, de tal manera que en este momento solamente tenemos el dolo, que ha generado también pues mucho debate. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, los casos que se han presentado con el piloto que, estando en muy alto grado de intoxicación por drogas, intoxicación etílica, atropelló y mató a unas personas en la autopista norte. Eso ha generado realmente mucha controversia, porque si usted se pone en forma libre y voluntaria en ese estado y sale a conducir su carro y causa los perjuicios que causó esta persona, culpa grave, dolo. Y si hablamos de un dolo, entonces ¿dónde está la protección a la víctima? La víctima quedaría desamparada, porque si es un acto inasegurable, la aseguradora no tendría por qué responder, y en todo caso el perjudicado siempre va a ser la víctima, porque muchas veces los asegurados pues de pronto tienen un patrimonio pero no suficiente para reparar la magnitud de los daños tan graves que generan. Entonces ese es un tema que también genera mucha controversia, porque a pesar que el Estado colombiano ha hecho ingentes esfuerzos por castigar la conducta descuidada de un conductor, por ejemplo, que conduzca bajo el estado de sustancias alcohólicas o de las drogas, pues realmente puede estar perjudicando a su víctima, porque el asegurador tranquilamente se puede estar escurriendo, y muy fácil, porque es que la misma norma se lo está permitiendo. Entonces ese es un tema que, como les digo, genera mucha controversia y que es de un manejo que yo pienso que, por ejemplo, en la etapa conciliatoria realmente no debería tenerse en cuenta, porque debería mirarse más bien lo que pasa con las víctimas, humanizar el conflicto y darle alcance al contenido del contrato de seguro. Ya pues en un escenario judicial pues ya será distinto y la batalla pues será diferente, y ya será un juez de la República quien determine si o no debe darse alcance al contrato de seguro. Los esenciales del contrato de responsabilidad civil tenemos los mismos, pero pues entonces vamos a ver qué es lo que pasa directamente acá. El riesgo. El riesgo tiene, digamos que, la misma definición que yo les había manifestado anteriormente. Y aquí es donde cobra mucha importancia el tema que efectivamente el asegurador está facultado para amparar la culpa grave, pero digamos que la culpa grave en su momento podría, digamos, no confundirse, porque pues realmente es algo muy diferente de la culpa grave al dolo, pero digamos que su línea, que la diferencia no es una línea muy gruesa que de pronto pueda llevar a un juzgador, por ejemplo un juez penal que no conoce mucho de un tema de derecho civil en un incidente de reparación, a mirar a ver cómo manejar el tema. Ese es el tema frente al riesgo: asumir una culpa grave y asumir un dolo. El dolo definitivamente es inasegurable, porque precisamente ahí es donde va también que el contrato de seguro no solamente tiene un carácter indemnizatorio, sino también preventivo. Yo a usted, señor asegurador, no le voy a asegurar toda la irresponsabilidad que usted quiera. Si bien es cierto, las pólizas de seguro tienen un amparo patrimonial, que el amparo patrimonial no es lo que mucha gente piensa, que es que me está protegiendo mi patrimonio. No, el amparo patrimonial es para amparar siniestros que ocurran, bien sea
por el incumplimiento de las normas de tránsito, bajo el influjo de sustancias alcohólicas o bajo el influjo de drogas. Eso es lo que cubre el amparo patrimonial. Y si bien es cierto, la compañía de seguros puede expedir ese amparo o puede dar ese amparo, no quiere decir con ello que esté conestando o que esté patrocinando una conducta abiertamente irresponsable, negligente e imprudente de las personas. Ahí es allí donde les digo, el dolo es un acto inasegurable y por lo tanto no podemos pensar que la aseguradora es como una especie de alcahueta de las personas que suscriben un seguro para hacer lo que quieran y el seguro paga. Frente al interés asegurable es lo mismo. El interés asegurable recae necesariamente respecto del patrimonio del asegurado. Recordemos que el contrato de responsabilidad civil es expedido más que todo para actividades peligrosas, por ejemplo la conducción de redes eléctricas, manipulación de armas de fuego, conducción de motores. Entonces el asegurado, que normalmente es el propietario del carro, pues por el tema del interés asegurable, o por ejemplo en el caso de las armas de fuego, que sean empresas que se dedican a la vigilancia, a la guardia de vigilancia, seguridad privada, pues que sean los titulares de las armas con las que se causó el daño, ese tipo de cosas. La prima no tiene una disposición distinta, es simplemente el valor que se pacta por el contrato de seguro, pues que debe ser pagada, so pena que pues opere la terminación automática del contrato de seguro. La obligación condicional es la que surge para el asegurador, sigue siendo lo mismo, surge para el asegurador una vez se configura el riesgo que fue contratado. El siniestro es lo que, digamos que retomando muchos conceptos, es el cumplimiento del hecho futuro o incierto. Ese es el siniestro para la compañía de seguros. En punto al siniestro, se ha debatido sobre muchas cosas de cuándo se configura el siniestro. Las pólizas, en mi concepto, las pólizas de responsabilidad civil son pólizas por ocurrencia. ¿Por qué? Porque la misma norma nos lo trae en el Código de Comercio. El siniestro se configura cuando acaece el hecho, por la ocurrencia del hecho. Hay muchas teorías que dicen que el siniestro se configura cuando al asegurador le presentan la reclamación. Digamos que eso no opera en los seguros de responsabilidad civil, opera en otra clase de seguros con cláusulas claim-made, que son pólizas de reclamación, que se puede pactar, bien sea que durante la vigencia del contrato de seguro se presente la reclamación o que se presente posterior a la vigencia del contrato de seguro, pero por un término establecido, pero eso no opera en las pólizas de responsabilidad civil. Hay otros que dicen, no, mire, otras teorías que dicen, no solamente se configura con la reclamación a la aseguradora, sino también cuando se le haya presentado judicialmente el reclamo al asegurador, de tal manera que se requiere que le hayan reclamado procesalmente al asegurador y que hayan interpuesto una demanda en contra del asegurado. Pues me parece que pues, es una carga pues, muy excesiva frente al beneficiario. Igual estas teorías no están operando. Realmente, frente a la póliza de responsabilidad civil, lo que tenemos es que esto es un contrato por ocurrencia y acaece el riesgo cuando se produce el hecho. Cuando yo disparé mi arma de fuego y maté sin culpa a una persona, cuando atropellé a una persona, le causé lesiones o le causé la muerte, cuando haciendo una construcción se cayó la matera y le cayó encima de la cabeza y le generó una lesión. Cuando ocurre el riesgo asegurado. En mi concepto, así es como debe tratarse el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil, frente a las acciones derivadas del contrato de seguro, tiene un término prescriptivo que a lo largo de los años ha generado también muchísima controversia, porque pues el Código de Comercio nos dice, mire, la prescripción comienza a correr para la víctima a partir del momento en que acaece el hecho dañoso, es decir, en que se ocasiona el siniestro. Pero entonces muchos dicen, bueno, si nos vamos a 1081 nos dice, tenemos dos clases de prescripciones. La prescripción ordinaria, que es de 2 años, y la extraordinaria, que es de 5 años. La ordinaria corre a partir del momento en que acaece el siniestro y que el interesado haya tenido conocimiento. Por decir algo,
si yo como guardia de seguridad le disparé pues, sin querer a una persona y la maté, pues, o la lesioné, ¿cuándo se entera la familia que mataron a su familiar? Pues el día que lo mataron. ¿O cuándo se entera usted que usted lo lesionaron? Cuando le dispararon. Pues a partir de ese momento comienza a correr el término prescriptivo. La prescripción extraordinaria corre contra toda clase de personas. En mi concepto, esta prescripción fue creada para proteger a los incapaces, principalmente, o para personas que no hayan tenido conocimiento de la ocurrencia del hecho, por decir algo. Tuve un accidente de tránsito, en el accidente de tránsito falleció un señor, y el señor tenía unos hijos, pero los hijos pues no tenían una comunicación frecuente y se enteran del fallecimiento de su papá un año después y se enteran que fue en un accidente de tránsito. Entonces digamos que el término prescriptivo para ellos que no tenían conocimiento de la ocurrencia de hecho no aplicaría frente a la prescripción ordinaria, porque ellos no la conocieron desde el momento. La prescripción ordinaria tiene un componente de conocimiento, mientras que la extraordinaria no. La extraordinaria corre para cualquier clase de personas y en cualquier clase de circunstancias. ¿Qué ha pasado con esto? Digamos que ya se está marcando una línea jurisprudencial como desde el año 2007 en que se ha dicho que para la víctima la prescripción que se aplica es la de 5 años. Que a mí no me parece, porque finalmente la víctima cuando se entera que ocurrió un siniestro, en el momento que le pasó el siniestro. Entonces, ¿por qué le voy a dar una aplicación de 5 años si usted tenía 2 años para ejercer su acción? Precisamente la intención del legislador al establecer términos prescriptivos y no solamente en el contrato de seguro, sino en cualquiera de las acciones o derechos, es eso, que no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo las acciones a las que tienen derecho las personas y que por su negligencia o descuido no las ejercieron en su debida oportunidad. Sin embargo, pues las altas magistraturas han determinado que para los beneficiarios de la póliza, para las víctimas, la prescripción derivada del contrato de seguro es de 5 años. Yo sigo pues dando mi batalla, no por proteger a las aseguradoras, sino porque realmente me parece que es muy claro, es que la norma es muy clara. 2 años contados a partir de la ocurrencia del siniestro, 5 años corre para cualquier otra persona, pero eso no quiere decir que como se me pasaron los 2 años, entonces venga, me acojo acá los 5 años, porque es que entonces me favorece más esta, porque es que yo me descuidé, se pasaron los 2 años. Eso no opera así. O sea, se cumplió la ordinaria, se le cumplió, se le fueron las luces a usted no hizo nada, chao, se quedó sin acción. Pero pues es mi concepto, las altas cortes están diciendo otra cosa. El contrato de seguro de responsabilidad civil, en atención a que ya tiene una acción directa al beneficiario frente al asegurador, pues obviamente implica que en un proceso o en un procedimiento judicial pues ya la víctima pueda directamente demandar a la compañía de seguros. ¿Cuál es el riesgo que está corriendo allí? Que si demanda directamente a la compañía aseguradora, pues entonces la aseguradora le pueda proponer la prescripción ordinaria, y ahí es donde empieza el debate, porque pues entonces se comienza el debate entre la compañía aseguradora y entre el beneficiario de mire, usted tenía conocimiento que yo era el asegurador y usted dejó pasar mucho tiempo para poderme demandar. Usted tuvo un accidente hace 5 años y mire cuándo me está demandando. Pero hay juegan factores importantes como por ejemplo lo que está pasándonos ahora con el inciso final del artículo 94 del Código General de Proceso, que nos dice que por una sola vez se podrá interrumpir la prescripción de parte del acreedor constituyendo en mora a su deudor. Yo pienso que el asegurador no es un deudor, porque precisamente al asegurador se le está vinculando un proceso declarativo. Hasta ahora se va a declarar el derecho que tiene el beneficiario sobre eventualmente una indemnización. Entonces, ¿por qué me van a dar un tratamiento de acreedor cuando ningún juez de la República me ha demostrado a mí o me ha determinado que yo tengo la obligación de reparar ese daño? Porque es que el hecho que yo sea víctima, que yo demande, no quiere decir que yo vaya a ganar el proceso, y mucho menos en la cuantía que estoy reclamando, porque para allá vamos también. Si bien es cierto la acción de reparación que tiene la víctima o el beneficiario respecto de la aseguradora se puede materializar en el proceso judicial como tal, también se puede hacer de manera prejudicial.
que es presentar lo que comúnmente se conoce presentar reclamación, que realmente es una solicitud indemnizatoria al asegurador. Esta solicitud debe cumplir con unos lineamientos del artículo 1077 del Código de Comercio. Es decir, yo no puedo pasar un escrito cualquiera diciendo, mire, yo me lesioné, tuve una incapacidad, me dolió mucho, sufrí mucho, porque ahora yo no puedo salir a la calle y yo estoy muy triste y páguenme 200 millones de pesos. Pero no aporto nada. Pues yo tengo que demostrar a la aseguradora que efectivamente ocurrió un siniestro, la cuantía de mi daño, porque es que yo no puedo eso no opera como con el artículo 206, ese artículo funesto de la estimación razonada de los perjuicios. Eso no es decirle al asegurador, mire, deme 200 millones de pesos porque es que yo sé que su póliza cubre 200 millones. ¿Por qué? Porque dice la póliza. Eso no funciona así. Lo mismo tiene que hacer el asegurado en el proceso, porque es que finalmente, si bien es cierto la compañía aseguradora o el beneficiario de la póliza que reclama y no le es respondida su reclamación en tiempo o se objeta no de manera seria y fundada, sino con argumentos porque pues sí, eso también pasa, que se nos pasan el tiempo, se nos pasan los 30 días, no objetamos el tiempo o objetamos con cualquier babosada porque ya se nos vienen los 30 días y pues tenemos el riesgo de la acción ejecutiva. Pero igual cuando vayan al ejecutivo, y entonces usted le va a tener que demostrar que efectivamente, o sea, ese ejecutivo es una falacia porque se vuelve un proceso declarativo. Porque entonces allá se tiene que demostrar que efectivamente usted presentó una reclamación conforme a los términos del 1077 y entonces, bueno, listo, probar el acaecimiento del siniestro es fácil, pero prueben la cantidad de riesgo, la cantidad del siniestro. Y la gran mayoría de siniestros tienen un componente extrapatrimonial muy fuerte. De hecho, creería yo que en la mayoría de siniestros el componente extrapatrimonial es el que se lleva el 70-80% de la pretensión, que son los perjuicios morales, daño en vida de relación, daño a la salud y todas estas cosas que se van inventando y que va sacando la jurisprudencia tan sabiamente que no sé si no cambian el nombre, pero es la misma vaina de lo anterior. Entonces, ese ejecutivo realmente se convierte en un declarativo. Entonces, si retomamos al inciso final del artículo 94, yo como asegurador, yo no soy un acreedor. A mí hasta ahora me van a declarar un derecho a favor de la víctima. Entonces, ¿por qué me van a interrumpir a mí una prescripción con base en una especulación? De hecho, la Superintendencia Financiera, antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, emitió muchos conceptos, y si bien es cierto los conceptos los conceptos en general no son vinculantes, los fundamentos jurídicos eran muy serios y muy fuertes. Las reclamaciones o solicitudes indemnizatorias no interrumpen la prescripción, y mucho menos, como escuché esta semana de boca de una juez, que se tenía que interpretar como que cuando le presentaban la reclamación a la aseguradora era que la aseguradora estaba renunciando a la prescripción. Eso no es así. Si bien es cierto, sí se puede renunciar a la prescripción, el hecho que presenten una reclamación y que se dé alcance y respuesta a la misma no quiere decir que la aseguradora esté renunciando a la prescripción. La aseguradora está cumpliendo con lo que dice el Código de Comercio. Usted tiene que objetar de manera seria y fundada o tiene que dar una respuesta en los 30 días. Si no lo hace, pues ya tiene unas consecuencias jurídicas, que es que la póliza prestamiento ejecutivo. Pero del resto, la víctima tiene que cumplir también con unas cargas. De tal manera que si nos vamos ya al escenario judicial, pues allá encontraremos un panorama que digamos que hasta ahora se está abriendo paso porque realmente el inciso final del artículo 94 hasta ahora está comenzando a coger fuercita en medio de los jueces frente a la interrupción de la prescripción del contrato de seguro. Porque de resto lo están manejando conforme a la norma especial que es la que trae el Código de Comercio. Para los contratos de seguro a nosotros no nos pueden aplicar una prescripción diferente a la que está en el Código de Comercio, porque es nuestra norma especial. De tal manera que no nos pueden aplicar la del régimen relacionado con la responsabilidad civil, porque es que este contrato el seguro de responsabilidad civil, pues obviamente está muy ligado, está muy cogidito de la mano con la responsabilidad civil de las personas. Recordemos que la responsabilidad civil no es otra cosa que la obligación de indemnizar un daño
bien sea porque yo incumplí un contrato o porque lo cumplí de manera defectuosa o porque simplemente no me dio un contrato, pero entonces por un actuar mío yo generé el daño en tercero, que es lo que pasa con la conducción de automotores, con armas de fuego, conducción de redes eléctricas, se le cayó una materia encima, es ese tipo de cosas. Y al configurarse los riesgos, porque es que como ustedes pues verán, todos estos son actividades peligrosas y en todas ellas se presume la culpa. ¿Por qué se presume la culpa? Porque así lo ha establecido la doctrina de la jurisprudencia, porque precisamente las personas que vienen ejerciendo esta serie de actividades son los que conocen del tema y deben ser más cuidadosos al ejercer esta profesión. Es por eso que en un proceso civil se entra perdiendo, porque ya no están presumiendo la culpa. Sin embargo, pues, obviamente la doctrina de la jurisprudencia también están facultados a los terceros para que, o a los demandados, al presunto agente del daño, para que se exoneren de la carga de la obligación de indemnizar a través de la debida comprobación de una causa extraña, que es lo mismo que puede hacer el asegurador. Mire, usted a mí me está demandando porque usted me está diciendo que yo atropellé a su mamá y ella falleció en el accidente de tránsito, pero es que su mamá se pasó debajo del puente peatonal, eran las 11 de la noche, iba envuelta en una ruana, no había buena señalización, no había buena luminosidad, yo no tenía cómo verla. Culpa exclusiva de la víctima porque se expuso imprudentemente al riesgo. Eso opera no solamente para los asegurados, sino también favorece a la compañía aseguradora. Es por eso que les digo que el régimen de responsabilidad civil está demasiado ligado y por eso es que mucha gente suele confundir las acciones de responsabilidad civil con las acciones del contrato de responsabilidad civil. Es por eso que muchas personas tienden a confundir el término prescriptivo del uno con el otro y las consecuencias de una cosa con otra. Finalmente, el contrato de responsabilidad civil no busca reparar un daño, pero busca repararlo desde una perspectiva diferente a la responsabilidad civil que tienen las personas que se benefician con las actividades peligrosas o con las personas que ejercen la actividad peligrosa. Les voy a hablar desde la experiencia, que es lo que yo manejo, que son pólizas de responsabilidad civil por transporte público de pasajeros. ¿Qué pasa con estas pólizas? Son un caos. No sé si ustedes recuerdan, en el año 2013, en julio, en Chuniza ocurrió un catastrófico. Un bus de X empresa de Transmilenio se quedó sin frenos y le llaman el caso del carro volador. Voló por encima de muchos carros, descapotó unos carros, decapitó unas personas, 13 lesionados y 3 muertos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empiezan a mover muchas cosas. Tenemos lesionados dentro del carro y muertos dentro del carro que generó el accidente y personas afuera. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una póliza de responsabilidad civil que me tiene que amparar a los que estaban afuera y otra póliza con los que estaban dentro de mi carro. Las pólizas de responsabilidad civil contractual necesariamente tiene que mediar el contrato de transporte. Toda persona que va dentro de un vehículo es pasajero, así haya entrado con agua, es pasajero. De tal manera que no podemos afectar una póliza de responsabilidad civil extracontractual porque también se me pasaron los términos y entonces venga, metámosle acá, o porque simplemente yo veo como que las dos coberturas me suman harta plática, entonces demandemos por las dos. No, el Código de Comercio tiene una prohibición expresa frente a esto. Yo no tengo derecho de opción, yo tengo que demandar por la vía que me corresponde, sea contractual o extracontractual. Y si bien es cierto, estamos ahora con el auge de la autonomía de los jueces, que le da la liberalidad al juez de interpretar el derecho y de interpretar qué fue lo que quiso decir ese abogado negligente que no estudió, que no estuvo acá en la Republicana en el seminario y que no supo montar una demanda y que yo le tengo que arreglar la demanda con pruebas de oficio interpretándole qué fue lo que quiso decir. Porque de verdad que hay demandas que son malas y otras son perversas y todo eso redunda en perjuicio de la víctima. De tal manera que no podemos confundir una cosa con otra. En el caso de los pasajeros, necesariamente se da una acción de responsabilidad civil contractual y se afecta a la póliza de responsabilidad civil contractual. ¿Qué pasa con el término prescriptivo? Que curiosamente
para las acciones derivadas del contrato de transporte prescriben en el mismo tiempo que la acción derivada del contrato de seguro, que son 2 años. En muchas ocasiones hay jueces que he visto que hacen que le prospere la prescripción del contrato de transporte al transportador, pero siguen con la aseguradora porque le quieren aplicar lo que ha dicho la Corte, los tribunales, en el sentido de que nos tienen que aplicar los 5 años. Entonces digamos que, bueno, si usted me está vinculando a mí por un contrato, por una póliza de responsabilidad civil contractual, pero está sacando a mi asegurado, también por un tema contractual, no sé hasta dónde eso puede ser, pues, lógico o tenga consonancia una cosa con la otra. Eso desde el punto de vista contractual. El régimen prescriptivo es muy fuerte, pero frente al agotamiento de la póliza opera como un SOAT. Los SOAT operan en favor de cada uno de los pasajeros, independientemente, o sea, si son 30 pasajeros hay 30 pólizas afectándose, si son 30 pasajeros hay 30 pólizas de responsabilidad afectándose para cada uno. Normalmente las pólizas de responsabilidad civil para transporte, bueno, para los vehículos de servicio público tienen un límite mínimo que son 60 salarios, el equivalente a 60 salarios mínimos vigentes para la fecha del siniestro. Digo que es el mínimo porque es lo que ha ordenado el Ministerio de Transporte, que pues obviamente el transportador dice la prima es más bajita, me pongo base prima, no contrato nada más, contrato los 60 salarios que son lo básico, pero el momento de ocurrencia del siniestro es donde los asegurados dicen ¿por qué no pagan una prima más alta? Porque las sentencias están saliendo muy fuertes. Como les decía, opera como un SOAT, se agota para cada uno de los pasajeros, pero se agota también dependiendo de si usted logró demostrar la cuantía del daño. Digamos que en el caso que les conté, pues acreditar obviamente que hubo un siniestro, yo iba dentro del vehículo y dentro de ese vehículo me lesioné, es muy fácil demostrar la responsabilidad, pero entonces ¿qué le queda a la víctima? Cumplir con la carga de demostrar la existencia del daño en su naturaleza y cuantía. Recuerden que los elementos de la responsabilidad civil son 3: daño, nexo y culpa. Para actividades peligrosas, sea cual sea la actividad peligrosa, a la víctima se le releva de la carga probatoria de la culpa, porque entramos con culpa probada, con culpa presunta, estamos en un régimen de culpa presunta. ¿Qué le corresponde? Demostrar el daño. ¿Y qué le corresponde al presunto agente del daño? Que con alguna de las causales eximientes de responsabilidad yo pueda desvirtuar el nexo de causalidad entre uno y otro. Es decir, que yo pueda demostrar que efectivamente a mi asegurado no se le puede atribuir ninguna responsabilidad porque la culpa fue de la víctima, o porque hubo un tercero que generó el daño, o porque hubo un caso fortuito. Eso aplica, digamos que para la legislación civil, pero para la legislación, para el tema de lo contencioso administrativo no opera de la misma forma. De tal manera que realmente en ese punto los que ejercen la actividad peligrosa y los aseguradores entran, digamos que cojeando el proceso, porque la víctima tiene una protección especial mucho más grande. Y aún así hay muchos abogados que hacen muy mal las cosas y lo que hacen es perjudicar a sus pobres clientes. ¿Qué pasa con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual? Son los que cubren todos esos daños que pasaron por fuera del bus, los otros carros que dañó, las personas que atropelló, el ciclista que mató, todo ese tipo de gente. Pero ¿qué pasa con esa póliza? Esa póliza no opera como un SOAT. Esa póliza no se aplica para cada una de las víctimas. Si yo tengo una póliza de responsabilidad civil que me dice que tengo por muerte o lesiones a una persona el equivalente a 60 salarios, por muerte o lesiones a 2 o más personas 120 salarios, esos 120 salarios yo tengo que dividirlos y distribuirlos entre toda la cantidad de perjudicados, es decir, entre 13 lesionados que me están pidiendo dinero. ¿A quién indemnizo? ¿A quién primero me reclaman? ¿Y si se me acabó la plata? Triste. Le corresponde al asegurado. Y si el asegurado es de esas empresas de servicio público que entraron en liquidación forzosa, ¿qué le queda a la víctima? Sentarse a llorar, nada más. Eso es lo que pasa con las pólizas de responsabilidad civil. Igual de todas maneras el asegurador tiene la facultad de entrar a rebatir los perjuicios que se le están solicitando, porque es que esto también se ha prestado para que sea fuente de enriquecimiento de mucha gente.
Hay muchas personas que piensan que por el hecho de haber resultado lesionados o que hayan fallecido sus familiares en un accidente de tránsito equivale a que, pues, me disculpan la expresión, se ganaron el valor. Eso no funciona así, porque es que desafortunadamente ponerle precio a la vida es incluso grosero. Es decir, yo no entiendo cómo, pues, no sé, espero que nunca me pase, pero si a mí me matan un familiar o un hijo, yo no sé a qué hora la gente tiene tiempo de echar números y decir, págame esto por la muerte de mi mamá, de mi hijo, no sé, yo todavía no entiendo eso. Y más cuando van a los procesos a decir, es que a mí no me interesa la plata, pero no le recibo los 100 millones que me está ofreciendo, pero no me interesa la plata. Entonces, digamos que eso es un tema también como de responsabilidad social, que yo hablaba con el doctor Freddy, que me gusta mucho ver que de pronto las universidades hagan este tipo de cosas, porque gratamente he visto que los egresados jóvenes, como ustedes, jóvenes y bellos, salen a litigar humanizando el conflicto, no llenándole de expectativas la cabeza a la gente, que les digan, mire, es que tranquilos que por este accidente usted, facilito, 3.000 millones de pesos fresco, ya los tiene en el bolsillo. Entonces la gente, ¿qué hace con estos 3.000 millones? ¡Ay, no, ya compró casa, se fue a pasear, ya hizo la fiesta, el precarnaval porque me va a llegar esa plata! Y resulta que eso no es así. Sacarle plata a un asegurador no es tan fácil como la gente piensa. De tal manera que lo que se hace es generar una cultura de pereza para trabajar y esperar a que me llegue el seguro para que yo pueda ser indemnizada y que se me solucione el problema. No, el seguro de responsabilidad civil va encaminado a tratar de hacer menos gravosa la situación de las víctimas, a tratar de morigerar de alguna manera el perjuicio que fue causado, porque es que finalmente esto no es fuente de enriquecimiento, y el Código de Comercio también lo trae. El seguro de responsabilidad civil es únicamente para reparar el daño y nada más que el daño. Por eso es que el asegurado tiene, por ejemplo, cargas como cumplir con las garantías, evitar la propagación del riesgo, mantener el estado del riesgo, porque es que esto no es un juego. Normalmente lo que pasa con las pólizas de responsabilidad civil es que se está poniendo en riesgo el patrimonio de las personas, la integridad física de las personas, la vida de las personas. Por eso no puede ser tomado esto como simplemente el negocio de la vida, y ojalá me caiga ese negocio, porque ese negocio va a ser lo que me va a sacar de muchas cosas y me llevo por delante de mi cliente, que es la víctima, porque las víctimas sufren mucho con estos procesos, porque tienen que llegar allá a un estrado judicial para que sean interrogados y sean cuestionados por un grupo de abogados que quieren demostrar a toda costa que no se merecen la plata que están pidiendo. Eso es un tema que realmente es muy fuerte. Eso es un tema que la gente no debería tener por qué afrontar. Y muchas de estas personas sufrieron un gran dolor con una amputación que les quedó, con la pérdida de un ser querido, y muchas veces pierden los procesos. Entonces, esto no es para que sea tomado tan a la ligera y tan irresponsablemente. De hecho, los jueces civiles del circuito principalmente están haciendo una campaña muy importante, que es dar de incentivar mucho la conciliación, porque la conciliación es lo mejor que puede haber para las partes, es la justicia que se hace en ellas mismas. Y digamos que así como que la gente sale como con ese menor escozor o menor molestia de que, bueno, no fue todo lo que yo pedí, pero bueno, me dieron algo. Y normalmente, ¿qué está pasando ahora con las conciliaciones? Los causantes del hecho, por ejemplo en el caso de los conductores, ofrecen disculpas a sus víctimas, y eso forma parte de la reparación integral de los daños. Eso, yo creería que el hecho que un conductor o que el presunto agente del daño ofrezca una disculpa a los dolientes o a la víctima lesionada constituye como el 70% de la reparación del daño. En penal creo que tienen un principio que es, bueno, yo litigo en penal, pero ya es en la etapa del incidente de reparación integral, pero creo que hay algo, y me corrigen si me equivoco, sé que hay penalistas que es la verdad, justicia y reparación. Creo que eso debe aplicar en todas las áreas del derecho, principalmente en estos temas de responsabilidad civil. Cuando la gente se siente que hay alguien que le dolió, que la persona que estuvo involucrada en eso le dolió, es más fácil conciliar.
que cuando llega una persona ya tratando pues de yo no hice nada, no fue mi culpa, fue su culpa, así haya sido su culpa, no importa, tengo una actitud distinta, porque es que finalmente es un ser querido, es un ser humano el que se lesionó o el que perdió la vida. Es por eso que tiene tanta importancia el seguro de responsabilidad civil. Es por eso que la Constitución le da una relación muy importante, porque tiene un deber social muy importante, que es tratar de encontrar algo de nivelación en la reparación de los perjuicios, porque si bien es cierto la ley 640 nos dice que el daño se debe indemnizar de tal manera que se asemeje al estado anterior de las cosas, o sea, eso no pasa. ¿Cómo yo hago para revivir a mi mamá o a mi hijo que murió? ¿Cómo yo hago para que me vuelva a salir la pierna que me amputaron? ¿Cómo hago yo para que yo pueda volver a caminar? Eso no pasa. Digamos que la indemnización de perjuicios, cuando yo demando, le pongo un precio a las cosas, y es para mirar a ver cómo usted puede salir adelante o superar lo que le está pasando con ocasiones de accidente o con ocasiones de incidente. De tal manera que pues los felicito a la universidad por estar haciendo este tipo de cosas, porque creo que esto es humanizar el conflicto para que cuando nos encontremos en los estrados judiciales sea más fácil arreglar y siempre sea en beneficio de las víctimas. Muchas gracias. Doctora Margarita, su conferencia ha sido excelente. Se conjugan dos elementos, tres elementos: experiencia, práctica y conocimiento académico. Muchas gracias, esta es su casa. La esperamos en futuras actividades relacionadas con el seminario en seguros. Bienvenida. Y a ustedes muchas gracias por asistir el día de hoy. Si tienen algún tipo de preguntas, tenemos un espacio de 15 minutos para que nuestra conferencista la suelte. La pregunta sería: ¿cuál es el mecanismo que utiliza en este caso la aseguradora a la que usted representa para verificar esas preexistencias médicas, digámoslo de alguna manera, de la persona que quiere tomar esta póliza de vida? Bueno, pues sí, efectivamente las pólizas de vida, pues si bien es cierto son seguros patrimoniales como el seguro de responsabilidad civil, son distintos, pero pues voy a tratar de dar alcance a tu pregunta. ¿Qué debe hacer el asegurador? No solamente la compañía que yo represento, todas las aseguradoras deben hacer lo mismo, deben expedir unos formularios donde el tomador o el asegurado debe declarar sinceramente el estado de su riesgo. Normalmente son esos formularios donde están llenos, tiene hipertensión, cáncer, tuberculosis, marque con una X, se llenan esos formularios. Eso es lo que hace el asegurador. Usted asegurado me está diciendo que de todas estas enfermedades, 2 no las ha tenido, pero resulta que usted se muere de esa que usted me marcó que no tenía. Entonces ahí es donde aplica la reticencia. Gracias. Con respecto al SOA, me queda una duda en el siguiente sentido. Cuando ocurre un hecho, los centros médicos procuran sacar lo más rápido posible a la víctima. Sobre el monto total que cubre el SOA, ese remanente que queda, ¿qué se hace? ¿Qué pasa con él? Bueno, eso no es de carácter, tampoco se asemeja a la RC, pero el SOA tiene una creación legal. Se creó con el decreto 3990 y ha venido sufriendo una serie de modificaciones. Ahorita tenemos la ley 056. Estos seguros tienen unos límites máximos de valores asegurados que fijó el legislador. No son objeto de modificación por parte de ninguna aseguradora. Todos amparan lo mismo. Los gastos, cubre gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, gastos funerarios, aunque pues ahora con la última modificación se unieron las dos. Se unió gastos funerarios y la indemnización por muerte. Aparte tenemos pues la indemnización por incapacidad permanente y pues los gastos médicos de los que usted me habla. Si bien el centro hospitalario puede que le dé la atención médica
que ellos estimen pertinente, ahí es donde va el tema de la pertinencia médica. Si ellos dentro de su lex artis consideran que a esta persona solamente hay que hacerle, no sé, una resonancia, ibuprofeno y chao para la casa, el resto del dinero no se lo queda al hospital, no, simplemente es un dinero que no se afectó, un dinero que no hay que desembolsarse, porque es que de todas maneras el beneficiario de esa póliza, si se sigue sintiendo mal con ocasión al accidente, puede seguir asistiendo al centro médico hasta que, bien sea, se llega al tope del valor asegurado para el amparo correspondiente o porque pase el término prescriptivo, pero no es un dinero que, digamos, la entidad aseguradora, la entidad hospitalaria se vaya a quedar o que se le deba dar al beneficiario de la póliza. No pasa. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Pregunta más hacia la prescripción. La doctora decía hace un momentico que la prescripción ordinaria prescribe en 2 años. ¿Qué sucede cuando la víctima en su recuperación se lleva más de 2 años y más de 5? ¿A dónde prescribe y dónde empieza la prescripción? Muchas gracias. Bueno, ese caso que usted comenta, créame que pasa con muchísima frecuencia. Tenemos víctimas donde sus lesiones son tan graves que no se estructuran fácilmente sus secuelas. De hecho, tenemos procesos en los que, aún estando el proceso, ellas siguen en tratamientos médicos y aún llegando a la sentencia, no han terminado el proceso médico. ¿Qué pasa con el término prescriptivo? Usted sabe, doctor, que los términos son perentorios. Son de obligatorio cumplimiento, son de orden público. Hay unos conceptos que dicen que en punto de las lesiones principalmente, el término prescriptivo debería comenzar a contar a partir del momento en que se consolidan las lesiones, que digamos que es a partir del momento en que le surge el derecho, pero eso son interpretaciones, porque es que el Código de Comercio es muy claro. Para la víctima comienza a correr a partir del momento en que cae el siniestro, es decir, a partir de la fecha en que ocurrió el accidente. Justo o injusto, pues no sabría decirlo, es muy triste que pase mucho con las víctimas, pero pues infortunadamente, como le digo, los términos son perentorios y si son 2 años son 2 años, si son 5 años son 5 años. Diferente es lo que pasa con la acción ordinaria de responsabilidad civil, que esa sí tiene un término prescriptivo mayor que es de 10 años. Esa sí no tiene, la única modificación que sufrió fue en el año 2007 cuando cambiaron de 20 años y las bajaron a 10 años. Pero el resto, digamos que la víctima tendría frente al causante 10 años para demandar. El problema es cuando el causante es un contrato de transporte, que ahí sí la prescripción deriva del contrato de transporte sí o sí son 2 años. Si es fuera del contrato de transporte tiene los 10 años. Y digamos que en la acción ordinaria tendría la oportunidad de convocar al asegurador y la prescripción derivada del contrato de seguro comenzaría a contar a partir del momento en que se le notificó judicialmente al asegurado, que es un tema distinto. Que hay, sí, en la póliza cobija cierta cantidad y son muchos los implicados en el siniestro. ¿Qué pasa con los que no alcanzan? Reclaman todos al mismo tiempo, pero los daños que son mayores y no alcanzan dinero. Bueno, frente al asegurador, pues no hay mucho que hacer. Los límites máximos de valores asegurados son los topes que están contractualmente fijados, así que ningún juez de la República puede obligar a que un asegurador pague más allá, salvo las excepciones contenidas en el 1038, si no estoy mal, del Código de Comercio, que habla que el asegurador responderá aún en exceso del límite máximo de valor asegurado frente al tema relacionado con costas procesales y con los intereses que pues nos empacan los intereses moratorios más altos de la Superintendencia Financiera aumentados un 50%, esa es la única excepción. Pero del resto, pues si no clasificó, pues triste, pero pues no hay nada más que hacer frente al asegurador, porque frente al presunto agente del daño tiene toda la libertad de perseguir el resto de la indemnización. Muchas gracias, para ustedes una especial invitación para que nos acompañen el día de mañana, en su conferencista el doctor Daniel Sarmiento,
nos acompañará y esperamos, como el día de hoy, una asistencia masiva. Muchas gracias.